Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura, un programa en donde la cultura la hacemos todos. Con Roger Hertzberger y su panel de invitados. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Con Roger en la Cultura. Hoy es un día maravilloso y sensacional. Queremos mandarles un abrazo a todos nuestros amigos del sureste mexicano. Tengo yo aquí conmigo a uno de los más grandes difusores de la cultura del sureste mexicano y de todo México. A ver, ya me había dicho mi querido José Enrique Vidal Subtuyú, que lo presento, secretario de nuestro querido Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Vamos a mandar un abrazo a todos los trabajadores, y el otro día estaba hablando yo con él, a todos los trabajadores, ¿saben de qué? De los museos y de las zonas arqueológicas. El otro día me decía José Enrique, Roger, realmente son héroes que están cuidando el acervo más importante que tiene México, que es su historia. Y se puso a platicar conmigo y verdaderamente es muy cierto. Todas estas personas que están trabajando en museos, en zonas arqueológicas, querido José Enrique, me adelanto a tu saludo, que sé que es fraternal para ellos, que sé que los consideramos unos héroes. Y la otra, el saludo a nuestros queridos amigos bibliotecarios, que tú también, como los... Pero te dejo la voz a ti, querido José Enrique. Bienvenido, mi querido maestro. Muchas gracias y bienvenido, Guillermo Saldaña Caballero, a este espacio que tú nos abres generosamente. Y sí, efectivamente, saludo a los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, al de Culturas Populares, Urbanas e Indígenas, a bibliotecas, radio, educación, y bueno, todos los compañeros que tenemos por todo el territorio mexicano. Pero quisiera, si me lo permite, Roger, Guillermo, el día de ayer, pues tuvimos una sensible pérdida. Sí, claro. Nuestro amigo, gran colaborador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en paz descanse, Edgardo Guerrero Ramo, quien fungió por 43 años en el INAH como maestro reproductor de piezas prehispánicas en metales preciosos. Entonces quisiera, Guillermo, quisiera, Roger, que le dediquemos este programa en su gran memoria, en por la supuesto, divulgación que bien hizo a través de la reproducción de piezas prehispánicas en metales preciosos, en memoria de nuestra gran colaboración que tuvo Edgardo con el INAH, con el sindicato, como secretario de organización. Que en paz descanse. Yo solo agregaría, perdón, solo se nos adelantó en el camino, por ahí es. Para marcarnos la ruta seguramente, ¿no? Así es. Dediquemos este programa a este gran compañero y a uno de estos grandes héroes de conservar, de preservar, de difundir el gran maravilloso acervo cultural que tenemos. Nos quitamos el sombrero, querido José Enrique, querido Guillermo. Sí, claro. Y obviamente va este programa dedicado a nuestro querido compañero y maestro. Va dedicado. Bueno, va a donde quiera que esté, y sé que es un luto para sus compañeros y alumnos, lo es también para nosotros. Y bueno, me entristece esta noticia porque ahorita que lo dijo mi querido José Enrique, me estoy enterando y me dejas así, digo, bueno, verdaderamente, bueno, ¿qué puedo decir? Me da una situación así de tristeza, una situación de que creo que nos dejó un ejemplo y ese ejemplo lo tenemos que seguir. Queridos amigos, bueno, bienvenidos a Con Roger en la Cultura.
el día de hoy tenemos la visita, ya lo escucharon, del querido maestro Guillermo Saldaña Caballero. Él es economista de formación, es locutor, escritor y poeta por naturaleza, y por eso me cae bien, porque yo el mundo de la poesía, y además van esas poesías al maestro Edgardo en un tributo grande por supuesto. tanto, esto que me acabo de enterar. A nuestro querido maestro Guillermo Saldaña Caballero, también lo conocemos como el Caballero de la Voz, el poeta del corazón. Les quiero decir que es un poeta entrañablemente apasionado, porque además dentro de tu corazón, mi querido Guillermo, traes tantos, no sé, voy a decirlo en forma figurada, cónclaves que dan con la verdad de la palabra y que además escalan toda esa parte en donde nos allanas de tus pensamientos y de tus escrituras. Me encanta lo que has escrito. El primer libro que escribiste fue Cartas a la Familia, dice Cuando el corazón toma la pluma. El segundo es Reflexiones para la vida, un universo para compartir. Ambos están publicados. Y está en proceso uno que me encanta, que es un proyecto literario que es Poesía sin complejos, letras desde la pasión. Está en proceso de publicación. Querido Guillermo, México Progresa Leyendo, que es nuestra asociación, te da la bienvenida, que estamos transmitiendo a través de... Te agradezco, México. Roger, la oportunidad, por supuesto. Gracias. Y querido Guillermo, a ver, ¿de dónde? A ver, primero queremos conocer al Guillermo Saldaña Caballero. Oye, a ver, una cosa. Sí. Antes, ¿tus libros en dónde podemos accesar a ellos? Fíjate que, bueno, yo me enfrento al cuello de botella de todos los escritores, que es la distribución de los libros. Ajá. Por el momento solo los pueden adquirir a través del contacto directo conmigo. Empezaré a buscar los canales de distribución y en una de esas podemos ya próximamente decir, puedes adquirir a través de tal o cual método, librería, etcétera, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿sí? Al final estaremos dando tus redes sociales y tu contacto, por favor, si me lo permites. Claro que sí. Para con gusto, por favor. Queridos, bueno, Guillermo, has hecho estos 2 libros que están publicados, que son entrañables, que son maravillosos. A ver, pero esto es como cuando vas a ver una pintura y dices, a ver, lo interesante es conocer las entrañas del pintor, qué lo antecede. ¿Qué nos puedes contar de ti, querido Guillermo? Claro, ¿Qué podemos saber de ti? Mira, yo haría un breve resumen del libro en el siguiente sentido. Estas cartas a la familia fueron cartas que escribí a mis padres, a mis hermanas, incluso por ahí tengo 3 que comentar porque son en forma particular especiales. ¿A qué me refiero? Resulta que me platicaron de una persona enferma de terminal de cáncer y yo pedí escribirle unas líneas que están incluidas en este libro. Yo no conocía a la persona, fue a través de otra que me platicó su caso. Le escribí las líneas, le gustó, le dije, bueno, pues me da gusto que al menos te haya gustado. Esa es una de las cartas. Otra de las cartas es, son varias. Básicamente le escribí, tuve la fortuna de que mi mamá leyera la carta que le escribí, porque ella, por cuestiones del COVID, ella fallece el día 18 de febrero de 2021, pero ella ya había leído la carta que yo le escribí, para mi fortuna. También tengo una carta de una entrañable amiga, su papá tiene Alzheimer. Igual le pedí si le podía escribir algo, y esta carta también está ahí para don Julio, está plasmada ahí. Otras cartas importantes que creo que hay que destacar son las cartas a mis hijos. Tengo 2 hijas, una doctora y una abogada. La doctora, bueno, sufrió todo el proceso de COVID-19, entonces en esa coyuntura yo le escribí una carta precisamente
sobre todo para reconocer su esfuerzo, su voluntad, su dedicación y lo que ha significado para ella esta coyuntura, ¿no? La otra carta a mi hija Amanda, fue cuando nació su hijo, precisamente. Y una tercera a mi nieto, Santiago, precisamente, donde yo le planteo algunas cosas a mi nieto y que espero que en algún día él la pueda leer. Tiene 2 años apenas, pero seguramente más adelante la podrá leer y podrá entender lo que significa para mí, ¿no? Estas cartas en particular, yo las destacaría. Sin embargo, déjame decirte algo. ¿Han escuchado la canción de Silvio Rodrigo, la de Los Pendientes? Sí. Que tienen pendiente. Bueno, pues yo retomando esa idea, déjenme decirles que yo también tengo varios pendientes, porque hay personas muy entrañables, con mucho cariño, que los llevo en el corazón, que tengo pendientes algunas cartas para ellas. De hecho, yo creo que trataría de tener una segunda versión de cartas a la familia, porque son familia también, mis amigos, donde voy a incluir estas cartas precisamente que estoy trabajando. Oye, y ahorita te vamos a pedir, querido Sí. Guillermo, y además le tengo una pregunta extraordinaria, mi querido Sí. José Enrique Vidal, pero espérame, mi querido José Claro. Enrique, ahorita te tengo una pregunta que sé que te va a encantar. A ver, Guillermo, ¿quién es Guillermo Saldaña Caballero? O sea, a ver, tú dices, yo publico un libro que se llama Cartas a la Familia. A ver, ¿quién es Guillermo? Es decir, ¿cómo te autodefines? Te lo puedo sintetizar en lo siguiente: un hilador de sentimientos. Quisiera, yo sé que es difícil para alguien presentarse. Roger, querido público de Radio Pasión USA, quisiera comentar que Guillermo Saldaña Caballero, además de que es un entrañable amigo, pues tuvo algún proceso de salud complicado. En algún momento le escribía y no me contestaba. Sí me preocupé, hasta que después de varios meses me escribió y me comentó, bueno, varios procesos de salud en la que me comentaba que estuvo a punto de fallecer. Es un sobreviviente y bueno, de por sí éramos unidos siempre por teléfono, nos hemos visto muy poco en persona, pero a las 5:30 de la mañana ya estamos hablando sobre las noticias del mundo, sobre las noticias de México y todas las portadas culturales del país que emitimos, y es un asesor del área legislativa, y es un poeta, y yo digo que además de eso es un ser humano muy querido, muy apreciado por varios amigos comunes. De hecho, yo lo conocí por un amigo que en común, sí, y al final dicen que uno se sostiene con amistad con todos a través de diferentes fórmulas. Y don Guillermo afortunadamente me comparte sus publicaciones y me permite publicarlo a veces en redes sociales que han gustado. Luego hasta me escribe en inbox y me dice, ¿qué inspirado estás? Y digo, no es mío, allí abajo dice. Yo solamente... Entonces es un gran entrañable amigo. Espero que posteriormente nos dé sus redes sociales para que lo lean. Claro, y que con gusto. Sus libros, ¿no? Pero es un gran poeta, un gran amigo, muy sensible, y como todo en el mundo, también complejo, ¿no? Es un ser humano complejo, y bueno, aquí ya presentado, si me permite, Guillermo y claro, Roger. Adelante. Porque he leído sus libros y me pareció muy atinante para mi querido hermano Edgardo Guerrero Ramos y su familia. Sí, claro. Y esposas y amigos de antropología. Reflexiones de vida. Es el libro Guillermo Saldaña Caballero, de enero 2024. 12 de julio del 2023. Viaja ligero. Los recuerdos llegan a mi mente. No sé si en este momento pudiera hacer un recuento de todo lo que gané, de todo lo que perdí por el camino de la vida. Lo que sí sé
es que todos y cada uno de ellos están grabados en mi corazón. Algunos sueños quedaron truncados, pero eso nunca impidió que siguiera soñando. Aprendí que siempre será mejor viajar ligero, olvidando lágrimas, temores, tropiezos y hasta uno que otro logro. De las cosas materiales ya ni me acuerdo el día que perdieron importancia en mi andar. Con cada paso se acortan distancias. Los calendarios ya no tienen días, meses ni años. El reloj abandonó sus manecillas en el olvido. No sé si viví demasiado aprisa o fui demasiado lento. Descubrí que el propósito era disfrutar la ruta y no solo llegar a la meta. Una mañana las letras se agrupan para decirnos algo. A coro repetían: no tratemos de entender todo, siempre será mejor sentirlo, disfrutar. Una sonrisa siempre encaminará a la felicidad, mientras que un abrazo correspondido es una clara muestra de cariño para hacerlo interminable. Para Edgardo Guerrero Ramos, de Guillermo Saldaña Caballero, aquí en el programa de Roger en la Cultura en Radio Pasión US. Muchas gracias por permitirme leer esto, Guillermo. Con mucho cariño, doctor, por supuesto. No hay nada más estimante para este sentimiento que tenemos los compañeros de antropología, para una pérdida irremisible, ¿no? Sí, claro. Y bueno, gracias por permitirme tener este libro en mis manos y dedicárselo a mi gran amigo Edgardo Guerrero Ramos. Muchas El gracias. agradecido soy yo, por supuesto. Gracias, bravo. Claro. Ahora sí que bravo por esto, querido José Enrique. Vamos, es filosofía pura, filosofía de vida, filosofía del tiempo, filosofía Claro. con las palabras. Creo que estuvo mejor, no hubiera podido estar en tiempo y forma este homenaje dedicado a la familia del querido compañero Edgardo. Roger, Guillermo, que ya había leído el libro, había entendido incluso de su familia que tuvo que abandonar un lugar por la inseguridad, la carta a su madre de Guillermo, y este libro lo había leído a la mitad, pero justamente cuando lo abrí, me llegó esta página. Te llamó. Lo abrí en esta página. Claro, sí. Y lo medio leí y dije, es atinante para el momento emocional que tenemos, y te agradezco, Guillermo, porque tus letras son profundas, se adaptan a las emociones, y ese es el encanto del maestro Guillermo, ¿no? Exactamente, es filosofía pura. Oye, querido José Enrique, fíjate que me llama mucho la atención este libro, primer libro, que es Cartas a la Familia. Yo quisiera platicar ahorita un poquito de la familia, en vistas de que se están manejando nuevos conceptos y nuevos tipos de familia, o más bien, no solamente se están manejando, sino se están reconociendo. Quisiera hacerte una pregunta, querido José Enrique. Tú que eres estudioso y estudiante de estos procesos prehispánicos en la parte de lo que es ahora nuestro querido México, y después de esta pregunta le agradecería a nuestro querido maestro Guillermo Saldaña Caballero que nos pudiera leer 2 o 3 cartas de las que él nos gustara compartir. La pregunta es esta: tú que eres estudioso de este proceso, de esta historia, ¿cómo se conceptualizaba a la familia en esas épocas prehispánicas? Tú eres del hermoso y querido estado de Yucatán y te has caracterizado por explayar la cultura maya, que tú sabes que yo estoy enamorado de esta cultura. ¿Cómo visualizaban y qué tanta importancia le daban los mayas a la familia? Digo, para sentar un antecedente y vayamos a lo contemporáneo también con estos, lo que nos ha documentado a través de Cartas de Familia nuestro maestro Guillermo. La pregunta es muy interesante, muy interesante, y es muy compleja. Quisiera decir que en el tiempo y en el espacio hay variables, ¿no? Hay variables. Quisiera comentar que, por ejemplo, hay un gran estudioso que plantea
Christian Duverger, por ejemplo, que Ajá. señala que la visita de grupos nómadas del norte del país en México, estamos hablando antes de Cristo, antes de nuestra era, llegaban a refrescar los genomas de algunos grupos sociales del centro del país. Y se dice que era una fórmula de mestizar y evitar también la endogamia, porque pues son grupos sociales pequeños en las que pues al final del camino son parientes hasta de cierto modo de primer, segundo, tercer grado, y la visita de los chichimecas, venían del norte del país, eran aceptados, decía Christian Duverger, que llegaban estos grupos y se fortalecían esos lazos familiares. En el caso de Yucatán también, fíjate que por ejemplo ya en el posclásico, cuando se hacen los grandes abandonos de las ciudades, estados como Uxmal, como Chichén Itzá, regresan las comunidades a una vida aldeana. Y hay documentos que señalan de grandes estudiosos que eran pequeñas aldeas donde la familia estaba muy unida y construían linajes. Obviamente que en el clásico, las familias, las más importantes, vamos a decirle de alguna forma, las más importantes, crearon grandes linajes, como los Xius, es un linaje que tenemos en Uxmal, que tengo aquí en el fondo de la pantalla, el Palacio de Gobernador. Los Xius dominaron la zona y que incluso como familia todavía hay el linaje Xiu allí por los terrenos de Santa Elena en Yucatán, en el Valle de Uxmal. Entonces las familias sí eran muy fuertes, muy unidas, pero también habían estos intercambios, Roger, entre ciudades-estados, ¿no? De hecho hay una leyenda ahí en Yucatán un poco interesante. Luego me comprometo a comentarlo en otro programa, en cómo se roban, vamos a decir robar, a una princesa en la liga de Mayapam. Y bueno, es un espectáculo escucharlo porque las familias se construyen a veces también, vamos a permitir esta expresión violenta, o sea, lo digo así de esta manera, ¿no? Los raptos de princesas para crear otros reinados, otras familias de estados, ¿no? Que en la época medieval pues era todavía un poco más romántico, vamos a llamarle así, pero en el caso de las familias en México, tú sabes también que depende de las zonas, por ejemplo las de Oaxaca, son muy entrañables, con unas ligas emocionales, por ejemplo, que se construyen a través de los mushes, que hemos hablado siempre de la libertad sexual, en cómo estos grupos se vuelven matriarcados a través de hombres que se sienten mujeres, ¿no? Pero es lo que yo considero de la familia. Es una pregunta muy amplia, espero, sin no haber satisfecho la respuesta, dar, como lo dije, en el tiempo y en el espacio, en el territorio que ahora es México, pero que antes no lo era así, fue un intercambio de genes muy importantes para construir familias y linajes. ¿Existía, a tu punto de vista, una familia bien constituida, a pesar de que las primeras congregaciones humanas eran, y no estoy hablando de asentamientos, sino de congregaciones? ¿Existía la familia cuando estas personas eran nómadas? ¿Existía? Sí existen estos lazos familiares de madre-hijo, padre-hijo, familias, ¿no? Lo que desafortunadamente existía eran las muertes muy prematuras, ¿no? Hablamos de una vida alrededor de 40 años, aunque se han encontrado osamentas que en los estudios de antropología física especifican que vivieron hasta 70 años, por ejemplo, pero el promedio era de 30, 40 años, ¿no? Entonces creo que eso acorta un poco este tipo de relaciones, pero sí existían esos lazos que generaban padre-hijo, madre-hijo y pareja, ¿no? Entonces, cuando menos en el núcleo básico de la familia, sí está documentado. Perfecto. Querido Guillermo, con este libro tan maravilloso que son Cartas a la Familia,
¿qué le dices ahora a este nuevo concepto de familias? Y la pregunta es difícil, ¿eh? Sí, es muy Totalmente. difícil porque actualmente ya tenemos familias diversas, en donde hay dos padres, dos madres, hijas, hijos, inclusive hay familias en donde no existen lazos consanguíneos. Es decir, el padre se casa con la madre, adoptan a los niños, pero finalmente todos se constituyen en familia, ¿no? Claro. ¿Cómo visualizas esta nueva, digamos, moda o tendencia por esa diversidad de familias? Porque estás hablando de cartas a la familia. Claro. Entonces, yo creo que hay unos que toman el papel de otros. He visto familias constituidas por dos madres o por dos padres, etcétera, etcétera. Allá cada quien las ideas que tenga, hay quien lo acepta y quien no lo acepta. Yo soy de la forma independientemente de aceptarlo o no, yo respeto. Lo respeto, claro. Respetamos esto. Que esa es perdón, es una palabra clave, Roger. No solo en este concepto, sino en cualquier circunstancia, en cualquier tema, el respeto es una palabra mágica. Mágica. Sí, mágica, exactamente. ¿Cómo visualizas esto y qué mensaje hay de ti como escritor de cartas a la familia? Nada más, por favor, si eres tan claro. amable. Mira, solo como antecedente, yo procedo, por ejemplo, la familia de mi mamá era una familia atípica porque era muy pequeña, de cinco miembros, papá, mamá y 3 hijos. Pero, por ejemplo, la familia de mi mamá, o sea, nosotros somos 7 hermanos. Contrasta con lo que ella, por ejemplo, presentó, ¿no? Lo que yo sugeriría con esto es, aprendamos a disfrutar lo que tenemos, no a añorar lo que no tenemos, ¿sí? Cada momento, cada instante es único e irrepetible. La gente que está a tu lado siempre, siempre lo estará, en las buenas y en las malas. Creo que esa parte es muy importante. A veces, por eso, un poco retomando lo de viaje ligero, olvídese de la cuestión material. El sentimiento y el cariño son 2 elementos que tienen que fortalecer la unión familiar, sea del tamaño que sea de la estructura que cada quien decida, ¿no? Porque ahí, repito, el respeto es básico, fundamental, ¿no? Es importante. Además, sí, quiero comentarle a nuestros queridos radioescuchas que en esa biodiversidad de familias existe la familia unipersonal. Claro. Es decir, yo tengo por ahí un par de amigos que viven solos. Es una familia unipersonal. Él la constituye o ella la constituye. Entonces, a ver, queridos amigos, este libro que nos presenta el querido maestro Guillermo Saldaña Caballero va en reflexiones y va en esa forma de que nos pueda retroalimentar las letras y podamos caer en el punto medio, no solamente de si vivimos solos, pero todos somos portadores de amigos, de padres, de madres. Es decir, creo que nos debe de llevar ¿hacia dónde va tu libro, Cartas a la Familia? ¿Crear conciencia o reflexión? Más bien es un repaso por la experiencia. Okay. Y en ese sentido, si mi experiencia le sirve a alguien, yo estoy complacido. Ok. Oye, a pensar, a reflexionar, a mostrar algunos sentimientos, a tender la mano, a seguir adelante, pues yo con eso estoy satisfecho. ¿Cuál es el punto de inicio de este primer libro, Cartas a la Familia? ¿Hubo en tu alma, en tu vida, en tu espíritu, alguna alegría, decepción, represión? ¿Tenías reprimido algo que querías decir? ¿Tenías que sacar al mundo algo que debías de decir? ¿Cuál fue el sentimiento y cómo se generó la primera letra de este libro? Fíjate que más bien era un reconocimiento a quien me ayudó a formarme, que son mis padres. Por eso las primeras cartas son para mi papá, para mi mamá,
porque yo soy lo que soy gracias a su apoyo, digo, la responsabilidad es mía, por supuesto, ¿no? Pero sin su apoyo, sin su impulso, no estaría yo aquí frente a ustedes en este momento, ¿no? Oye, querido Guillermo, ¿escribiste alguna de estas cartas con las lágrimas en los ojos? Sí, desde luego, desde luego. Pero además déjame decirte que tuve la fortuna de, por ejemplo, la que le escribí a mi madre, que ella la conociera antes de partir, afortunadamente. No fue el caso de mi papá. Mi papá partió después de una larga enfermedad y no tuve la oportunidad. De hecho, a él escribí una vez que partió. Justo, esa es la diferencia. Tú le escribiste a tu carta a tu mamá y ella conoció esta carta antes de partir. Es correcto, sí. ¿Cuál fue la primera de todas? ¿A tu madre? Sí. ¿Fue la primera? Exactamente, fue la primerita. Oye, sí. A ver, mi querido José Enrique, ¿qué opinas? Yo sí alzo la mano por escucharla. ¿Hay manera de que nos la puedas leer? Claro, por supuesto. ¿Cuál te gustaría leernos? Me parece interesante justamente la de su señora madre. Voy a leer algunas. Sí. Guillermo Saldaña Caballero, mamá. Perfecto. Su acta de nacimiento dice Agustina Caballero Estrella. Algunos la conocen como Doña Agustina o Doña Agus. Ha de ser por el cariño que transmite o por la ternura que proyecta. Yo conozco una foto donde el maestro Guillermo está con su mamá. Además de paz, la señora es un remanso de paz. Bueno, yo así lo veo como se proyecta, ¿no? Ajá. Continúo y dice Guillermo, yo le digo mamá, es una fortuna, ¿no? Es una mujer con más de 9 décadas. Está colmada de conocimiento, experiencia e historia dada por la vida. Nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela. A pesar de ello, tiene varios títulos. Esto está genial, ¿eh? Sin ser enfermera, siempre ha curado con abrazos y besos sin medida. No es doctora, aunque sabe cuál es la medicina indicada para cada paciente. No es economista, aunque tiene finanzas sanas en su hogar. No es contadora, aunque tiene un buen balance en su casa. No es abogada, aunque siempre ha sabido impartir justicia en su familia. No es comerciante o servidora pública, aunque siempre destacó por su enorme sentido de responsabilidad. Su mejor título es el que le ha dado la vida, ser mamá. Ella es una semilla de un árbol con un tronco firme que sostiene 7 ramas, 7 familias, 7 historias, 7 sueños. Su firmeza y determinación han hecho posible que el árbol crezca frondoso con nietos, bisnietos y hasta tataranietos, con sueños e ilusiones, con fortaleza y decisión, siempre educado en amor y cariño. Qué precioso. Me parece un homenaje. Es un homenaje, pero no solamente a su madre, sino a la madre mexicana. Es decir, sí. Es maravilloso. A la madre que sabe de finanzas, de medicina, de enfermería, de justicia. Perdón la interrupción, solo lo comento. ¿Por qué hago referencia a todas estas cualidades? Formaciones, porque son cada uno de sus hijos. O sea, por ejemplo, yo soy economista, mi hermano menor es contador, mi hermana mayor es enfermera, tengo una hija que es doctora, otra que es abogada, una hermana que fue servidora pública también, otra que fue comerciante. Entonces juego con todo esto para reflejarla a ella también, ¿no? Por supuesto. Sí, muy bien. Sí. Muy bien. Pero al final también creo, Guillermo, que das al clavo porque las mujeres mexicanas, como seguramente claro, es única tu madre, pero tiene cualidades que otras mujeres tienen y que, bueno, como sabemos también, en marzo, en el mes de la mujer, grita y exige igualdad, equidad, seguridad, mejores oportunidades, como tú
y todo el auditorio de Roger en la cultura sabe, pues México atraviesa asuntos lamentables. Tenemos muchos compañeros profesionistas que desafortunadamente no encuentran un espacio en el trabajo. Pero regresando a tu señora madre, me parece maravilloso lo que escribes, porque al final las mamás que también nos escuchan por Radio Pasión USA sentirán seguramente que algún hijo les leyó esto en su memoria, no en su mente. Claro, claro. Definitivamente yo siento que las letras siempre son el mejor regalo para las personas que queremos. Yo estoy, querido Guillermo, querido José Enrique, en contra de que hay gente que ve un recadito y nomás lo copia y lo pega, lo copia y lo pega. Digo, todos lo hacemos. Hay algunos con los que nos identificamos más. Pero creo que se ha perdido esa esencia de tomar la pluma y el papel, y dejar que afloren los sentimientos y escribir esto. Es decir, en que es a la madre, como dice José Enrique, que hay madres mexicanas a las que les rendimos también tributos. A ver, y todavía estamos en el mes de la mujer. Felicidades para todas las madres que nos están escuchando, desde las propias, mi querido José Enrique, las que están y las que no están. Muchas felicidades. ¿Hubo lágrimas en esto que escribiste? Desde luego que sí. Lo vuelvo a leer y también llegan, me visitan. Y yo las disfruto, créeme, por lo que significa. No me queda claro. Sí, claro. Roger, ajá. Si me permites, dice también, porque lo paré un momento por este motivo. Le encanta la lectura y busca alimentar su deseo de conocer nuevas cosas a través de los libros. Es una magnífica cocinera, le encanta el pulque la familia. Entonces, el pulque, como lo hemos platicado en otro programa, sí, pues bien, es una mesa de reflexión porque son motivos para reunirse amigos, familias. En el velorio de mi amigo Edgardo, escuchaba una charla, pues ya ves que son espacios pequeños y todos platican para que el tiempo de acompañar el cuerpo reglamentario estemos todos. Había personas que hablaban de que bebían el pulque y que del pulque cerca del Popo y del Iztaccíhuatl y que vivían muchos años. Si tú lees aquí, dice que su madre vivió más de 9 décadas. Entonces hay una longevidad a través del pulque que aquí el maestro Guillermo remata excelsamente, ¿no? Le encanta el pulque y convivir con la familia. Entonces es algo mágico, yo creo, pues es un gran remate. Yo mandaría saludos a la pulquería Espica, en razón de que el pulque también genera debate, diálogo, es mágico. Y Guillermo, es cultura, perdón. Estupendamente. Sí, efectivamente, Claro. Es una forma de convivir, de convivencia, de nutrirse, de ponerse contento, mágico, ¿no? Guillermo, es un gran detalle el que remataras con esto, porque justamente creo también, como lo dices, le encanta el pulque y convivir con la familia. Qué maravilla. Porque, Guillermo, ¿tú crees que podrías contarnos brevemente cómo era tu mami? Porque claro que sí. Pero tú de hecho, tengo una anécdota muy presente. Mi madre, antes de fallecer 4 o 5 meses antes, estuvo muy mal. Incluso anímicamente estaba muy mal. Ella era muy devota de la Virgen de Guadalupe. Entonces yo le dije, mira, mamá, tú échale ganas y te prometo que cuando te recuperes te voy a llevar a la villa y te voy a traer tu pulque. Bueno, el día que yo le llevé el pulque, no saben cómo se reanimó. Tan es así que yo le dije, mira, si hubiera yo sabido esto, te lo hubiera traído antes. Así, de ese tamaño. Sí, claro, por supuesto. Qué bonito, pero además, como lo comentas, de su vida un poco itinerante, ¿no?
cuando lo cuentas de esa manera, yo tengo un debate siempre con la gente que dice que el hubiera no existe. Y yo digo que el hubiera sí existe porque son suposiciones de qué hubiera sido distinto. El hubiera para mí sí existe, ¿no? Claro. Entonces tú estás aquí como reflejo de la valentía de tu familia y de tu señora madre, Sí. que se refugió en otro lugar, víctima de circunstancias, y si no hubiera tenido ese valor, como tú lo explicas, que a veces incluso decías ahí entre líneas, descalza, pero ese andar, deambular, caminar para buscar seguridad, el reflejo está en las 7 ramas que tú expresas en la carta a tu madre, ¿no? Porque finalmente esa valentía finalmente se refleja en sus tataranietos, como lo explicas también en algunos pasajes de tu libro, que incluso algunos ya afortunadamente tienen hasta vehículos ahora, ¿no? Es correcto. Es un árbol muy frondoso, a pesar como lo disciernes muy bien, lo material no es importante, pero es funcional, ¿no? O sea, sí, exactamente. De cómo hablar, yo creo, de cómo se refleja una familia triunfadora, ¿no? Finalmente, que ahí van con sus vicisitudes que seguramente tienen todas las familias. Claro. Lo expresas magistralmente en tu libro. Oye, a mí me encanta porque no cabe duda, querido José Enrique, que tanto en la práctica como en la cultura, como en la lectura, como en los usos cotidianos, la familia mexicana evoluciona, la familia hispanoamericana, que nos están escuchando hispanoamericanos de muchos países, evoluciona, pero me encanta esa parte en la que existe lo que tanto hemos comentado, José Enrique, ese mestizaje exquisito. Es decir, el meter el pulque, que es una bebida espiritual. Aquí tuvimos el programa del primer pulquelier de México con nuestro querido Eddie Wine, que además le mandamos un saludo al querido maestro Eddie Wine. Es decir, se vuelve mestizo esa situación, ¿no? Tenemos influencias de muchos lugares, ¿no? Tenemos, no sé qué opines de esto, pero nos ha enriquecido la familia, ¿no? Lo que dices de la cocina es mágico también, ¿no? Porque cuando, bueno, tú sabes que ahí tenemos en el tintero lo de Malinali, Malintzin, Malinche. ¿Sí? Yo siempre he a esa mujer viajera en el sentido de que incluso con diferentes materiales para hacer alimentos, ¿no? Me imagino a su mamá de Guillermo como de la parte que se quitó del oro hacia donde llegó en el Estado de México, cómo juegas con otras fórmulas, con otros ingredientes, con otros productos, ¿no? Y la mujer es muy mágica en la que con una alacena plena o una alacena medio vacía, siempre con esa alquimia puede tener algo en la mesa sabrosa. Oye, esta carta a tu madre, ¿la hiciste estando tu madre viva? Sí. Ella lo escuchó. ¿Cuál fue su reacción al escuchar esto? Porque fíjate que fue una parte es la parte emisora. Yo no sé si utilizar la palabra, pero fue demasiada emoción para ella. Ok. Tan es así que lo colmó con unas lágrimas. Esa es la otra parte, mi querido José Enrique. Una parte es lo que emites y otra parte es el receptor. Claro. Es que allí se construye el diálogo emocional. Por eso yo digo que este libro, lo comenté un poco con el respeto, porque don Guillermo lo escribió a su madre, pero ¿cuántas madres no quisieran escuchar eso de sus hijos? O sea, yo saludo a las madres buscadoras, que seguramente anhelan escuchar la voz de sus hijos o de leer la voz de sus hijos, y ahí vemos también algunas conductas antisociales, ¿no? Porque, pues, don Guillermo, yo, Roger, somos de generaciones ya avanzadas, vamos a decir que estamos arriba de las 5 décadas todos, no hagan cuentas, yo soy más adulto que todos ustedes, pero dediquemos esa carta de las madres a aquellas madres que no pudieron tener hijos, pero tienen sobrinos, que ahora también ya viste las conductas, Roger,
en la que las mujeres, muchas, y lo digo con mucho respeto, y si generamos debate, entramos al debate. Hay mujeres que ya no quieren tener hijos, pero adoptan perros, gatos. No sé si sea el mismo sentimiento, sería interesante platicarlo. Ahora, tratando de las familias unipersonales, ¿no? O de los amigos, hasta el perro ya nos contestó, miren, Sí. Quiere participar. También las comunidades multidiversos, ¿no? En la que hay hombres que se sienten mujeres, lo digo con mucho respeto, no sé cómo son los términos, no siento de querer ser madres, por ejemplo. Entonces, esta carta de la madre es muy provocadora, Guillermo. Tipo que mira dónde hemos llegado a disertar aquellas madres que nunca pudieron tener hijos, pero son madres de sobrinos, claro, de perros, de gatos, de hermanos, ¿no? Porque también sí, claro, también eran hermanitos como si fueran sus hijos. Oye, y ahorita que comentas esto, mi querido José Enrique, perdón que te interrumpa, le mando un abrazo a mi gran amiga escritora Ivette Estrada, y algún día le pregunté yo a Ivette, oye Ivette, ¿cuántos hijos tienen? No tengo, yo no tuve hijos. ¿Cuántos libros has escrito? Ivette Estrada es una excelente escritora. Ya después acá la tendremos con Roger en la Cultura. claro. Y me dice, he escrito 13 libros. Querido hermano, José Enrique, le digo, oye, qué prolífica fuiste, claro. Tienes 13 hijos, ¿no? Sí, por supuesto. Exacto, mira qué interesante esta carta a la madre de Guillermo, y digo, sí, insistiría un poco como reflexión a los radioescuchas y las mujeres que seguramente nos escuchan en diferentes países, que ese sentimiento mexicano es muy característico, porque hacemos homenaje a las mujeres. No sé si en otros países, no tengo la fortuna de conocer el otro lado del charco, pero sí los que llegan aquí, he platicado con algunos, y el sentimiento es muy mexicano, de ese amor profundo, distinto a otros países, Insisto, no conozco, pero a las personas que ubico, algunos son, con todo respeto lo digo, son un tanto fríos, ¿no? Aquí, como dice Guillermo en sus textos, dice, a veces curaba con un gran abrazo. Exacto. Nosotros somos muy afables, ¿no? Somos muy afables. Ahora, ya el tiempo se nos va, ya sabes, hermanito, sí. Se nos va. Aquí hay una carta que no sé si mi querido José Enrique pudiéramos leer, que es, a ver, en otra circunstancia, en otro parámetro, la carta a tu padre, es decir, ya no estaba, es decir, según lo que refieres, querido maestro, Guillermo, ya no estaba tu padre. ¿Qué sentiste al escribirla? ¿Algo que te faltó decir? ¿Algo que te faltó comentar? ¿Qué sentiste? Yo creo que me faltaron muchos momentos con él. Haber valorado más sus enseñanzas, desde luego. Okay. Yo he ido con Roger. Luego tengo una colección de fotos cuando veo 2 asientos, 2 sillas, 2 bancas, y me gusta tomar la foto y posteo en mis redes la charla que nunca tuve, porque yo amo a mi padre profundamente. Para mí siempre vive, ya falleció, pero tuvimos una relación muy intensa, muy compleja, no decir que difícil, pero éramos atenidos a nuestras ideas. De hecho, muchos amigos me dicen, es que tú no dejas hablar, José Enrique, tú no, tus opiniones son lacónicas, o sea, intentas tener la razón siempre. Entonces yo siempre tenía un debate intenso con mi señor padre. Él quería que yo fuera médico, por ejemplo, y yo me resistí, decía, no voy a estudiar 8 o 10 años de mi vida para ser médico, y luego tener que estar en un hospital todo el día y toda la noche. Dije, no lo veo como mi vida. Y ayer en la homilía del compañero Edgardo había una reflexión, la libertad de las mujeres pidiendo sus derechos, igualdad y equidad a las comunidades LGBT, XYZ.
a todos esos grupos que decimos la libertad. Y decía algo importante, por esta carta lo reflexiono. Decía el sacerdote: ¿a dónde llega la libertad de los hijos y hasta dónde llega la obligación del padre? Por estas asociaciones ya extrañas de conductas antisociales, ¿no? En la que esta liga que Guillermo atrapa muy bien aquí, yo, por ejemplo, en mi vivencia personal, por motivos de trabajo, cuando fallece mi padre, me habla una persona a quien quiero mucho y me dice, pasó algo. Yo dije, ¿qué pasó? Porque mi señor padre ya estuvimos en un evento donde la última de mis hermanitas ya se tituló y decía a mi papá, hijo, ya estoy cansado, me voy a jubilar. Y al día siguiente fallece. Y yo estaba en carretera, fue un drama para mí, porque cuando me dijeron eso se me enchina la piel, empiezo a llorar, Guillermo, Roger, audiencia, Sí, claro. y lloré 12 horas. ¿Y qué crees? Que tuve que tomar un taxi, un autobús, llegar a un avión, llegar a Yucatán. Y cuando llego junto al ataúd de mi señor padre, me pasó como Edgardo, con Edgardo, mi gran compañero. O sea, estaba llorando y se me secaron las lágrimas. Y te vuelves responsable, te vuelves de tu padre y dices, a ver, ¿qué falta? ¿Qué falta de todo esto que estamos armando? Me voy a permitir, Roger, sé que los tiempos nos corren. Gracias. ¿Cuánta falta hace mi padre? Tu recuerdo está presente y permanecerá para siempre. Cómo lamento no haber tenido el tiempo y las palabras para que supieras la importancia que tuviste en mi desarrollo y formación. Recuerdo que siempre fuiste un hombre de pocas palabras, pero de grandes acciones y sentimientos. Un luchador constante que ni en los momentos más difíciles se rindió. Algunos podrán decir que nunca diste lecciones. La actitud, el cariño y la responsabilidad te caracterizaron, enseñando más de lo que muchos nunca podrán enseñar. Tu tenacidad siempre fue la mejor lección. Tu ejemplo no necesitaba explicaciones. Bien dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Qué rápido transcurrió el tiempo a tu lado. Parece que voló. Tu salud se vio mermada muy temprano. Sé que donde estás seguirás brindando tu generosidad, teniendo la mano a quien lo necesite. Recuerda que te admiro, respeto y sobre todo te quiero. Yo se lo dedico, Guillermo, así como lo hiciste con tu padre. Yo se lo dedico a mi señor padre, que en paz descanse, Vidal Zulpo. Muchas gracias, Enrique. Y yo creo que esas relaciones entre hombres es compleja en nuestra comunidad también mexicana, ¿no? Claro. Yo me acuerdo mucho, Guillermo, no sé si tú, Roger, Guillermo, el auditorio, yo recuerdo mucho que mi abuelo, don Isauro Tuyuc May, apellidos mayas, yo me acuerdo que nos besábamos de cachete cuando lo veía. Nos daba tanto gusto, nos abrazábamos y nos besábamos de cachete. Como mi padre también lo hacíamos, pero él me besaba a la frente. Bueno, cuando yo era chiquito, ya cuando estuve un poco alto, pues ya era de cachete. Nos agarrábamos de cachetazos. Pero esa sensación, Roger, no sé, tú que eres del norte, estas cartas que son profundas, a lo mejor es un sentimiento distinto, no lo sé, Roger. Ahora tú eres el entrevistado. ¿Cómo eran los saludos entre padre e hijo en el norte del país? Bueno, los saludos entre padres e hijos siempre, digo, cuando yo era pequeño, tenían y guardaban su distancia. De hecho, al papá le hablábamos, a la mamá le hablábamos de usted. Es decir, oiga papá, oiga mamá. El beso en la frente era común entre los hijos a los padres, porque un beso a la frente, el beso tiene cierto significado según en donde se dé el beso, querido José Enrique, tú lo sabes. En la mano a una dama tiene un significado, como en la frente significa el más profundo respeto. Cuando tú besas a una persona en la frente, es un beso de respeto, tiene una simbología, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay una
hay una situación común en todas las partes geográficas, que el beso implica un sentimiento muy profundo. Y yo en mi caso, a mi padre lo beso en la frente, también en el cachete, y bueno, tiene ese mismo significado. En el norte, creo que esto que escribió nuestro querido Guillermo atraviesa fronteras, ¿no? Hay lenguajes universales, ¿no? Yo creo que el beso es un lenguaje universal, ¿no? Sí, apenas leí que hay el primer beso documentado, digo, ya es una relación de pareja, tiene unos 3.500 años. El primer beso documentado, no quiero decir que haya existido. Y bueno, tiene una profundidad. Y sí, esta carta yo creo que también dediquémosles a todos aquellos padres que han perdido hijos, ¿no? Porque dice, no hay también peor dolor que un padre sepulte a un hijo. No, Eso lo escuché de un padre, lo escuché de un padre que dice, no sabes cómo me rompe el alma, dice, nunca imaginé sepultar un hijo. No, es terrible. Porque no lo programamos, no lo disertamos así. Entonces, Guillermo, con tus letras magistrales, como siempre, dice, tu carta remata hasta siempre, José. Este programa lo van a escuchar, por supuesto, y en México, pues el día de ayer se celebró a los Josés, a los Pepes. Y en España es el Día del Padre, en España es el Día del Padre. Pues dedicado a todos ellos, Guillermo, yo creo que nos has dado una lección enorme. Para los que todavía tienen papás, por favor, abrácenlos. Los que tienen padres, aprovechenlos, disfrútenlo. Bueno, aprovechenlo. Sí. Los regaños también valen la pena, sí, claro, sí. Claro. Yo contarles una historia, Roger, si me permite, Guillermo, porque es muy atinante a la carta. Ajá. Yo me acuerdo que mi papá me daba muchas lecciones de vida sin decírmelas. Solo con una mirada podías entender que estaba un tanto a disgusto con tus acciones. Yo nunca aprendí a jugar ni valero, ni canicas, ni trompos. Afortunadamente mi papá nos dio una vida muy decorosa, y recuerdo que decía, papá, yo quiero salir a la calle a jugar con los niños, ¿no? Uh-huh. Y me decía, ¿por qué quieres salir? Ahí tienes tu tocadisco y tus discos de vinil y tu TV, así que ahí te distraes. Yo decía, bueno, pues yo quiero jugar, o sea, yo no jugué fútbol, solo me llevaba a jugar béisbol, eso sí, casi obligado, porque era un deporte así muy, 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 muy rudo para mí, ¿no? Y quisiera recordar, Guillermo, que una lección que me dio mi padre, me decía, tienes que regar los limones. Entonces yo decía, bueno, ok, y yo así, la verdad lo confieso, me debe estar escuchando, yo lo regaba, pero muy superficialmente. Y entonces él me llegaba y me decía, a ver, hijo, esos limones no están bien regados. Y yo decía, ¿cómo diantre se da cuenta? Entonces, yo tendría, la verdad, mi padre siempre me dio que hacer en la casa, y eso me hizo muy responsable también. Me decía, hay que regar los limones, divides, la casa era muy grande, tenía como, no sé, 50 plantas, entonces me decía, de 10 en 10, hoy vas a regar estos, otros días esto y otros días esto. Y yo no entendía cómo demonios se daba cuenta de que no lo regaba bien, hasta que lo confieso hoy, querido público, que hacen los chicos traviesos y un tanto flojos como yo. En ese momento, eran 10 plantas, tenía 7 años, pues yo les esparcía un poco de agua nada más superficialmente, y hasta que un día me atreví a espiarlo, cómo se daba cuenta. ¿Y saben qué hacía? Producía una varita en la tierra para ver la distancia de la humedad de la planta. Entonces, bueno, eso me acuerdo mucho porque me sirvió también de lección de vida con un maestro, pero eso será otra historia. Ya será, y ya se nos acabó el tiempo. A ver, el tiempo vuela. Vamos a hacer otro programa porque vamos a ahondar más en reflexiones para la vida y poesía sin complejos. Claro. Querido maestro José Enrique Vidal, se nos acabó el tiempo, te mando un abrazo con mucho aprecio. Gracias. Guillermo, tienes las últimas palabras, claro. Por favor, teléfono, redes sociales. Antes que eso, yo quisiera agradecerle al maestro Vidal y a ti, Roger, la oportunidad de compartir esto con ustedes.
y sobre todo al público, yo solo les diría dos cosas. Uno, todos tenemos la capacidad de escribir. Atrévanse a hacerlo. De veras, que es algo que les va a nutrir el alma. Y dos, si tienen la oportunidad, pues lean cartas a la familia, y después que presentemos los otros, pues también los recomendaría, ¿no? Ok. Sí. De tus contactos, querido maestro Guillermo. Claro que sí. Yo aparezco en general como Guillermo Saldaña Caballero, ya sea a través de Facebook, que es donde me pueden ubicar. Si ustedes me ponen un mensaje, yo estoy pendiente, les contesto de una manera expedita y con gusto establecemos comunicación para que ustedes puedan tener los libros. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, querido maestro. Un segundo, Roger. Ajá. Quisiera comentarte que José Luis Damián de la Peña Los Comandantes me entregó este libro para parte de la biblioteca. Tú que eres asesor de las bibliotecas, presumirte este gran libro de José Luis Damián, Teotihuacán, Tenochtitlan, de la Pirámide del Sol al Templo Mayor. Y este gran libro que me regaló un amigo Holguín, de 1911, de los ingenieros militares. No, hombre, qué maravilla. Qué maravilla, no, maravilloso, querido maestro. Y al público que adquieran un libro. Dicen que aunque no lo leamos todo, los libros son importantes tenerlos porque nos reconfortan el alma. Claro. Gracias, querido maestro. Queridos amigos, nos da gusto saludarlos. Facebook, Guillermo Saldaña Caballero, ahí lo pueden contactar. Les mando un abrazo, gracias por esta entrevista, maestro José Enrique Guillermo, gracias. Gracias a todos, un abrazo por supuesto, y lo mejor hoy, mañana y siempre. Gracias, queridos amigos. Un lector es un pastor de la verdad en la sociedad y un faro de luz en la neblina de la ignorancia. Gracias. Hasta pronto.